Me llamo Jimena Alcázar y he pasado la mayor parte de mi vida haciendo que todo parezca fácil. Plata pulida, sábanas planchadas, el momento perfecto. Esas pequeñas cosas que hacen que una casa se sienta viva. Pensaba que eso era el amor, cuidar los detalles que nadie nota hasta que faltan. Esa noche llegué temprano a la nueva casa de Valeria con los brazos llenos de flores y un pastel de limón que horneé yo misma. Me había mandado un mensaje esa mañana. ¿Puedes venir antes de las 6? Necesito ayuda con los preparativos. Su tono era ligero, apresurado, y no lo pensé 2 veces. Ayudar a mi hija con su primera cena en la casa que yo ayudé a comprar se sentía natural. El lugar olía ligeramente a pintura fresca y cera de velas. Valeria todavía estaba ajustando las servilletas cuando entré. «Mamá, ¿puedes pulir las copas de vino?», me pidió distraída como quien ya está pensando en otra cosa. Asentí dejando las flores en la encimera. Las copas eran de cristal delicadas, atrapando la luz en 1000 fragmentos diminutos. A las 7 sonó el timbre. La voz de Valeria se alzó para recibir a sus invitados. Elvira Montes. Su suegra entró primero seda con estampado floral perlas y esa sonrisa que parece generosa desde lejos. Detrás de ella llegaron 2 parejas más de su círculo, todos brillando por el calor de Ciudad del Carmen y el vino. Emiliano venía al final cargando bolsas de regalos y una botella de champán. Me quedé cerca de la cocina sirviendo tragos, colocando la tabla de embutidos, tratando de no rondar demasiado. Nunca me han gustado las reuniones grandes, pero a Valeria sí. Heredó el encanto de su padre y mis nervios. Esa mezcla la hacía querer complacer a todos. La cena empezó sin problemas. La conversación bailaba entre bienes raíces, vacaciones y remodelaciones. Elvira elogió las encimeras de mármol preguntando si el contratista sabía lo que hacía. Valeria rió asintiendo, y Emiliano se jactó de haber supervisado la obra. No dije nada, aunque recordé haber firmado yo misma el primer cheque del préstamo que hizo posible esa casa. Cuando llegó el postre, Elvira se recostó en su silla y me miró. «Lo hiciste muy bien, Valeria. La casa está impecable. Tu empleada hace un trabajo de primera». Me quedé helada. La risa de Valeria salió demasiado rápido, demasiado brillante. «Oh, esa es mamá», dijo quitándole importancia. Siempre insiste en ayudar. No puede quedarse quieta. La mesa estalló en risas corteses. Hasta Emiliano se unió desviando la mirada. Sonreí porque eso exige la buena educación, pero algo en mí se enfrió. Por un momento las voces se volvieron un zumbido sordo. Vi el reflejo de mis manos en la botella de vino firmes, precisas, sin temblar, y supe que esa firmeza ya no era paz. Era contención. Me disculpé llevando el plato vacío del postre a la cocina. Las risas me siguieron ligeras, despreocupadas. La lámpara de araña sobre la mesa brillaba contra las ventanas oscuras, atrapando cada destello de cristal. Cuando los invitados se despidieron y Valeria cerró la puerta, yo ya había decidido lo que traería el mañana. Cuando el último coche se alejó, las velas ya se habían consumido y el olor a vino flotaba como humo. Valeria reía suavemente en el recibidor con Emiliano, su voz apagada por el cansancio y el alivio. Empecé a apilar platos moviéndome en el silencio como siempre lo había hecho, ordenando lo que otros dejaban atrás. No era enojo lo que me impulsaba entonces, todavía no. Era instinto. Cuando algo se rompe lo limpias antes de que alguien pise los cristales. Valeria me llamó desde el pasillo. «Mamá, no tienes que hacer todo eso». Pero su tono estaba distraído, sus palabras ya medio tragadas por la voz de su esposo. Seguí lavando el agua tibia empañando la ventana. Afuera las farolas titilaban entre los flamboyanes. Era casi pacífico si ignorabas el eco de las risas, aún atrapado en las paredes. Cuando terminé con los platos, tomé un trapo y limpié las encimeras, borrando huellas, migajas, gotas de vino tinto. El mármol estaba frío bajo mi palma, limpio, indiferente, hermoso. Mi esposo y yo lo elegimos hace 20 años para nuestra primera cocina. Había sobrevivido cada bebida derramada, cada vela de cumpleaños, cada discusión. Ahora estaba en una casa donde ya no pertenecía.
Valeria entró descalza con los tacones en una mano. Su rímel estaba ligeramente corrido como después de las noches de baile de secundaria. Salió bien, dijo sonriendo sin mirarme. A Elvira le encantó el lugar. Seguro que sí, respondí. Mi voz sonó calmada casi demasiado. No captó la tensión debajo. Se giró hacia el refrigerador ya pensando en otra cosa. Deberíamos invitarte a un brunch la próxima semana. Así podrías solo relajarte. Sus palabras golpearon como una cachetada suave gentil, practicada sin pensar. Doblé el trapo y lo dejé ordenado en la encimera. Mis ojos se posaron en el gancho junto a la puerta de la despensa. Ahí estaban las llaves de latón que había llevado por años puerta principal, garaje buzón, portón del jardín. Sin ceremonia las descolgué. El sonido fue ligero, casi musical. Valeria se giró confundida. ¡Mamá! Coloqué las llaves en el mármol entre nosotras. Brillaron bajo la luz del colgante. Por un segundo la casa entera pareció contener el aliento. Buena suerte siendo dueña de lo que ya es mío, dije en voz baja. Abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Emiliano apareció en la PS en la puerta con la corbata suelta, alrededor del cuello, una leve sonrisa como si hubiera entrado a la escena equivocada. «Jimena, espera. ¿Qué pasa?», preguntó. «Nada que no puedan manejar», respondí. Ya mantuve las cosas funcionando demasiado tiempo. «Es su turno». Tomé mi abrigo de la silla, pasé la correa de mi bolso por el hombro. Valeria dio un paso adelante, su confusión endureciéndose en defensa. «No tienes que ponerte dramática. Era una broma, mamá. Todos lo sabían». «Lo sé», dije, y por primera vez no pudo leer mi tono. Pasé junto a ellos por el pasillo lleno de fotos enmarcadas, retratos escolares, sonrisas de boda, vacaciones en la playa. En cada una yo estaba en el borde del marco sosteniendo algo, ordenando algo, nunca en el centro. El aire de la noche era fresco con un toque salado como el que guarda Ciudad del Carmen, para quienes se quedan despiertos pensando en el pasado. No cerré la puerta de golpe. La cerré suavemente como quien cierra un capítulo que finalmente terminó de leer. Al salir a la calle silenciosa me di cuenta de que no había olvidado nada, porque todo lo que importaba ya era mío. El departamento encima de la imprenta olía ligeramente a tinta y polvo de papel. Era pequeño, una cocina angosta, una ventana cuadrada hacia la calle Hidalgo y un dormitorio que apenas cabía con su cama de hierro. Pero era silencioso, un silencio que al principio parecía incierto, luego misericordioso. El casero, un señor mayor llamado Don Esteban, dejó la llave en un sobre pegado a la puerta. Encontré el lugar por un anuncio escrito a mano en el tablero de la tiendita de la esquina. «De mes a mes limpio segundo piso», decía. Era suficiente. Ya no necesitaba espacio, solo aire. Esa primera noche desempaqué despacio. Una maleta, una caja de libros y una taza color limón que traje de mi cocina. La puse en el alféizar de la ventana donde la luz la encontraría por la mañana. Las duelas crujían cuando me movía un sonido reconfortante, comparado con el silencio pulido que dejé atrás. Cuando me acosté, el sueño no llegó. La ciudad afuera respiraba distinto a los suburbios constantes sin prisa, una mezcla de tráfico lejano y el susurro de las palmeras. Cerca de la medianoche las campanas de la iglesia de San Francisco sonaron en el aire húmedo. 12 notas suaves lentas, marcando la hora. Hicieron que el cuarto se sintiera menos vacío, como si el mundo aún llevara mi tiempo. Intenté no pensar en Valeria, pero los pensamientos saben abrir puertas que cerraste con llave. Imaginé su cara cuando dejé las llaves en la encimera, confusión, dolor, orgullo, luchando con vergüenza. Tal vez lloraría por la mañana, o tal vez solo limpiaría la encimera, borraría el momento y seguiría adelante. Eso lo aprendió de mí. Preparé té en la estufita y me senté en la mesa junto a la ventana. Un montón de cuadernos rayados descansaba en mi bolso, viejos materiales de mis años como maestra. Abrí uno y empecé a escribir la pluma rasgando como una confesión silenciosa.
4 de junio. Nueva dirección. Departamento tranquilo arriba. Dejé la casa esta noche. Ella rió. Yo no. Las palabras parecían extrañas en tinta como si fueran de otra vida. Seguí escribiendo de todos modos todo lo que no dije. En esa mesa cada pequeño silencio que tragué con los años. Para cuando amaneció la página estaba medio llena. Abajo el dueño de la imprenta llegó temprano. Escuché el ruido de la cortina metálica, el zumbido de las máquinas, el ritmo apagado de la rutina. Sonaba como el latido de una vida que aún se movía incluso después de los finales. Preparé otra taza de té y vi el sol derramarse por las duelas gastadas. El aire olía ligeramente a tinta y papel nuevo, un aroma de comienzos. Mi celular vibró en la mesa. El nombre de Valeria. Lo dejé sonar hasta que el sonido se desvaneció, dejando solo las suaves campanas de la mañana y el pulso constante de la ciudad abajo. La mañana después de ignorar la llamada de Valeria, la ciudad se sentía más nítida, el aire pesado con el olor a sal y tinta de la imprenta abajo. Desperté antes del amanecer. Me puse el mismo suéter gris con el que salí de la casa y caminé al mercado por leche y pan. Al volver, un rayo de luz se coló por las persianas cayendo sobre la caja de madera que llevaba en mi maleta, lo único que tomé de la vieja casa, además de ropa. Era el cajón del registro de mi esposo, un cofre de nogal pulido con un candado de latón que nunca funcionó. Solía guardar ahí las cuentas de la casa, papeles de seguros y más tarde la escritura de nuestro hogar. Siempre quise abrirlo, pero nunca lo hice. En el matrimonio algunos cajones se quedan cerrados por costumbre, como si el respeto fuera lo mismo que el permiso. Puse la caja en la mesa y tracé las ranuras de la madera con el pulgar. La bisagra de latón cedió fácilmente. Adentro los papeles estaban apilados con cuidado. La letra de mi esposo precisa y deliberada. El olor a cedro aún presente. El primer sobre era un estado de cuenta de un seguro de vida fechado hace 15 años, la póliza que me mantuvo a flote tras su infarto repentino. Debajo, registros fiscales, recibos, copias de correspondencia legal. Entonces lo encontré. El acuerdo del fideicomiso familiar Alcázar, grabado en azul marino. Mi nombre. Jimena Alcázar, fiduciaria y única beneficiaria. Aparecía en la parte superior de la primera página. Leí las cláusulas 2 veces antes de que tuvieran sentido. El fideicomiso no se había transferido ni modificado desde su muerte. La casa en la avenida Jacarandas seguía completamente a mi nombre, protegida y sin cargas. Exhalé despacio el tipo de suspiro que no sabes que llevas años conteniendo. Por meses, quizá años, acepté la suposición tácita de que Valeria y Emiliano habían tomado el control. Ellos manejaron las remodelaciones, dieron fiestas, pagaron servicios a su nombre. Me dije que era natural, que era parte de envejecer, dar un paso atrás, dejar que los jóvenes tomaran el volante. Pero aquí en tinta negra y frases legales estaba la verdad silenciosa. Nunca perdí la casa. Solo dejé de reclamarla. Hojeé el resto de la carpeta. Su firma parecía al final audaz y definitiva, como si supiera que algún día necesitaría esto. Una vez me dijo, si alguna vez dudas de lo que es tuyo, busca el rastro de papel. Las emociones se desvanecen. La tinta no. No lo entendí entonces. Ahora sí. Doblé los documentos con cuidado, los guardé de nuevo en la carpeta y cerré la caja aunque no necesitaba candado. Su peso se sentía diferente. Ahora no era memoria. Era prueba. Afuera las campanas de la iglesia sonaron de nuevo firmes y bajas. Abrí mi cuaderno y escribí una línea bajo la entrada de anoche. No más reacciones. Solo acción. El sonido de las prensas comenzó abajo, un zumbido rítmico que parecía eco de mi pulso. Preparé una taza de té fresco, despejé la mesa y comencé a planear, no con amarguras, sino con claridad. El primer paso, decidí, sería aprender cómo cambia de manos el poder y cómo esta vez podía sostenerlo sin disculpas. Para el final de esa semana comencé a tomar mi té con una nueva paciencia, la que espera entendimiento. No consuelo,
El descubrimiento de los papeles del fideicomiso no me enojó. Me dio curiosidad. Si la casa era mía, entonces, ¿en qué habían construido su vida? Valeria y Emiliano. Por las noches, cuando la imprenta abajo se apagaba, me sentaba en mi pequeña mesa y abría mi laptop. No estoy orgullosa de lo que hice después, pero el orgullo ya se me había desprendido la noche en que mi hija rió. Las redes sociales de Valeria eran un mosaico de perfección, desayunos bajo el sol en cafés, frente al mar, toallas bordadas, dobladas en baños de mármol, Elvira sonriendo en almuerzos benéficos, con sombreros grandes y perlas. Los pies de foto eran todos alardes suaves, tan orgullosa de mi familia, agradecida por las bendiciones simples, construyendo la vida que soñamos. Seguí scrolleando. Detrás de cada publicación había una pequeña actuación. Elvira siempre en el centro del encuadre, Valeria, ligeramente girada hacia ella, buscando una aprobación que nunca admitiría querer. Emiliano aparecía solo al fondo, mano, en la silla de Valeria celular, en mano medio presente. Pero lo que me impactó no fueron las imágenes en sí, fue lo que se colaba por los bordes. En una foto de la llamada cena de herencia de Elvira, las copas de vino no combinaban. Mitad cristal, mitad vidrio. Un detalle que Valeria nunca y habría permitido si realmente estuviera organizando. Otra publicación mostraba a Valeria posando con un vestido que marcó como regalado por una kikinakoan amiga diseñadora. La etiqueta llevaba que esa sea una cuenta cerrada de una boutique en Cancún, una de esas páginas de consignación que prestan glamour de cosas prestadas. Luego vinieron las pistas que solo una madre notaría. Un primer plano de la manicura de Valeria con el pie de foto, date un gusto tras una semana ocupada. Pero reconocí la esquina astillada en su dedo índice, algo que siempre se arrancaba cuando estaba ansiosa. Una foto de Elvira brindando con una copa de champán con Emiliano, recortado a medias, su manga arrugada y el reloj ausente. Sus sonrisas eran demasiado afiladas para ser reales. La ilusión se sostenía, pero apenas. Empecé a tomar notas en mi cuaderno, no por despecho, sino por claridad. Fechas, pies de foto, nombres de eventos, quién estaba etiquetado y quién no. Lo llamé el registro, aunque nunca lo titulé así en la página. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, me detuve en una publicación antigua, el anuncio de la inauguración de Valeria, la misma cena que me rompió. La foto mostraba a Elvira al frente de la mesa, copa en alto, Valeria a su lado, la risa en plena flor. Yo también estaba en el encuadre, reflejada débilmente en el espejo detrás de ellas, llevando una bandeja. Sin etiqueta, sin nombre, solo ahí. Cerré la laptop y miré al techo. Durante años pensé que el amor significaba ser útil, que mi presencia detrás de escena era un regalo. Pero ahora, viéndome difuminada en el fondo de alguien más, entendí lo que me había convertido una conveniencia recortada cuando la luz no favorecía. A la mañana siguiente fui al café de la esquina para desayunar. La barista, una joven de ojos amables, sonrió al darme mi café. «Me encanta tu acento», dijo. «¿Eres de por aquí?» «Lo suficiente», respondí. Rió suavemente. «Lo suficiente es un buen comienzo». Sus palabras se quedaron conmigo. Lo suficiente. Eso era lo que le había dado a mi hija una vida de suficientes. Suficiente ayuda, suficiente paciencia, suficiente silencio. Y se había vuelto invisible. De vuelta en el departamento abrí el cuaderno. Bajo las notas añadí una nueva línea. La historia de lo que construyeron no es verdad, pero no tiene que terminar en mentiras. Por primera vez en meses, sentí un leve borde de calma. La verdad aún era mía, paciente, y esperando como una semilla bajo la tierra. Solo necesitaba tiempo y un poco de luz. Pasaron 2 semanas antes de que finalmente hice la cita. El nombre vino de una amiga de Rosa, Arturo Vega Oficina. En el centro no te habla por encima, dijo. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar.
La oficina estaba en la esquina de las calles Juárez y Morelos, un edificio angosto de ladrillo con enredaderas trepando por la fachada. Adentro olía ligeramente a sándalo y papel viejo. La sala de espera estaba silenciosa salvo por el murmullo bajo de un ventilador de techo. Me senté junto a la ventana aferrando la carpeta con los documentos del fideicomiso, la escritura y cada estado de seguro que había guardado, desde la muerte de mi esposo. Cuando Arturo salió casi no lo reconocí como abogado. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40, con cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes y una calma que hacía que la sala se sintiera menos formal. Sonrió al ofrecerme su mano. «Señora Alcázar, soy Arturo. Pase, por favor». Su oficina daba al malecón. Por las ventanas altas la luz de la tarde pintaba el agua de bronce. Me indicó que me sentara y lo hice con la carpeta descansando en mi regazo como algo vivo. Le expliqué lo sucedido, como Valeria y su esposo se habían mudado a la casa, cómo el fideicomiso nunca cambió, cómo descubrí que todo seguía legalmente a mi nombre. Esperaba incredulidad o juicio. En cambio, escuchó sin interrumpir, la pluma quieta, los ojos firmes. Cuando terminé, abrió la carpeta y revisó los papeles con precisión silenciosa. «Los ha mantenido en excelente estado», dijo casi con aprobación. «El abogado de su esposo redactó esto muy bien. La propiedad está protegida bajo el fideicomiso familiar Alcázar, que la nombra como fiduciaria y única beneficiaria». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», dijo tocando la página, «que nunca perdió la propiedad. El fideicomiso no puede transferirse sin su firma. Tiene todos los derechos para reclamar la propiedad, arrendarla o incluso venderla directamente. Ellos son ocupantes, no propietarios». Me recosté dejando que sus palabras se asentaran. «Entonces, ¿podría, si quisiera, hacer que los desalojen?» Asintió. «Legalmente sí, pero hay opciones menos duras, acuerdos de arrendamiento formales, términos de ocupación. Usted decide el tono. La ley seguirá. Tono». Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Pensé en la risa de Valeria esa noche frágil y sin pensar en la sonrisa pulida de Elvira, en mi propio silencio, apretado detrás de los dientes. No quería venganza. Quería equilibrio, algo más firme que la indignación. Arturo me miró, quizás leyendo el conflicto en mi rostro. «Señora Alcázar, la justicia no necesita volumen», dijo. «Necesita papeles. No hace falta gritar para corregir algo». Deslizó un formulario sobre el escritorio. «Esto me autoriza a representarla respecto al fideicomiso. Empezaremos revisando los registros de la propiedad y presentando un aviso de reconocimiento de ocupación. Sin necesidad de confrontaciones, solo límites por escrito». Tomé la pluma. El metal se sentía fresco, deliberado. Dudé un momento antes de firmar. Mi letra tembló ligeramente, pero la tinta secó limpia. Cuando levanté la vista, Arturo me observaba con un respeto silencioso. «Ya hizo lo más difícil», dijo. «Se fue. El resto es solo estructura». Afuera caía el crepúsculo. El reflejo del malecón brillaba fates a través del cristal botes, moviéndose con la marea gaviotas, cortando la luz que se desvanecía. Recogí mi carpeta, ahora más ligera de alguna manera, y me puse de pie. «Gracias», dije. «Llámeme Arturo», respondió. «Y no me agradezca todavía. Apenas comenzamos». Al salir de nuevo a la calle, la brisa de la tarde traía el aroma de jazmín y sal. Miré las ventanas brillando débilmente sobre el agua y sentí que mi pulso se estabilizaba. Por primera vez en años ya no estaba reaccionando. Estaba avanzando. La mañana después de reunirme con Arturo me senté en la mesa de la cocina del pequeño departamento. Los papeles extendidos frente a mí como un mapa de un país al que una vez pertenecí, pero olvidé cómo navegar. Las palabras de Arturo aún resonaban. «La justicia no necesita volumen, necesita papeles». El primer paso fue la cortesía. Siempre la cortesía. Marqué el número de Valeria justo después de las 9 cuando sabía que estaría despierta, pero aún no distraída por su día. El teléfono sonó más de lo usual. Cuando finalmente contestó, su voz era nítida, ensayada.
Hola, mamá. ¿Todo bien? Sí, dije. Solo quería hablar de la casa. Una pausa. ¿La casa? Mantuve mi tono calmado. Tú y Emiliano han estado viviendo ahí cómodamente, espero. Me alegra. Pero hablé con un abogado y es hora de que hagamos arreglos formales solo para que todo quede claro. Su silencio se alargó. Podía escuchar el leve sonido de agua corriendo, quizás platos en el fregadero. ¿Arreglos?, repitió. Respecto a la ocupación, dije. Como la casa sigue bajo el fideicomiso que está a mi nombre, lo mejor es tener un contrato de arrendamiento simple. Así todos estamos protegidos. Renta, mantenimiento, servicios, todo claro. Mamá, dijo la palabra de pronto tensa. Eso no es realmente necesario. Emiliano y yo podemos hablar con Elvira. Ella sabrá qué es justo. Ahí estaba el viejo hábito, la evasiva envuelta en cortesía. No alcé la voz. Valeria, esto no es asunto de Elvira. Es entre tú y yo. Prefiero manejarlo directamente. Su tono se enfrió. Solo pienso que sería incómodo. Tal vez deberíamos esperar. Esperar, dije suavemente. Es cómo llegamos aquí. Antes de que pudiera responder, añadí. Arturo enviará los documentos. Léanlos con cuidado. Verán que es justo. Exhaló por el teléfono un sonido entre incredulidad e irritación. No entiendo por qué haces esto. No estoy haciendo nada contra ti, Valeria, dije. Lo estoy haciendo por mí. Eso terminó la conversación. Colgó tras un cortés. Hablaremos pronto, aunque sabía que no lo haríamos, no hasta que llegara el sobre. Por la tarde, Arturo había preparado el aviso. Me envió una copia por correo, una carta formal neutral, titulada Reconocimiento de ocupación y propuesta de arrendamiento. Su mensaje debajo decía simplemente: enviado por correo certificado a las 2:15 p.m. Imprimí la carta y la puse junto a mi taza de té. El lenguaje era claro. Un arrendamiento de 6 meses a una tarifa módica, renovación opcional. Todos los pagos al fideicomiso familiar Alcázar. Era factual, legal y completamente calmado. Afuera el cielo comenzaba a tornarse ese dorado de finales de verano que hace que Ciudad del Carmen brille como si estuviera hecha de recuerdos. Abajo el timbre de la imprenta sonó cuando entró un cliente. Doblé la carta y la guardé en su sobre. La bondad, me di cuenta, no siempre significa suavidad. A veces significa claridad entregada con voz firme. Era el mismo tono que usé para criar a mi hija, el que ella por demasiado tiempo confundió con debilidad. 3 días después de que Arturo envió el aviso, me encontré de nuevo en la esquina de la avenida Jacarandás. La calle se veía igual que siempre, palmeras, inclinándose unas hacia otras, sus ramas formando un dosel que filtraba el sol en manchas doradas. Mi antigua casa estaba a media calle con las persianas recién pintadas, bugambilias, floreciendo junto a la reja. Desde la banqueta podría fácil haber pertenecido a cualquiera. Había autos alineados en la acera. Voces salían por las ventanas abiertas, brillantes y ensayadas. Elvira estaba organizando uno de sus desayunos de jardín. Podía notarlo vestidos de lino, bandejas de plata, la leve música de la autoimportancia. Valeria lo había publicado la noche anterior. Una reunión dominical con familia y amigos. Agradecida por este hogar. La palabra agradecida se me atoró en la garganta. Caminé lentamente por el sendero, mis flats crujiendo sobre la grava que yo misma puse hace años. La puerta principal estaba abierta. La puerta de malla cerrada con pestillo. A través de ella podía ver a Elvira en la mesa del comedor, su postura impecable rodeada de sus invitados. Valeria rondaba cerca sirviendo café, sonriendo demasiado rápido, ajustando servilletas que no necesitaban ajuste. No planeaba entrar. Solo quería ver entender. El barandal del porche aún tenía la marca de cuando Valeria dejó caer su primera bicicleta de niña. La maceta de barro junto a los escalones seguía ligeramente inclinada a la izquierda, pero el foco sobre la puerta principal se había fundido un pequeño círculo oscuro contra la madera blanca.
Nadie más parecía notarlo. Abrí mi bolso y saqué el foco de repuesto que traje. Era del mismo tipo que siempre usábamos, blanco, suave y duradero. Quizás el hábito o la memoria muscular me hizo traerlo. Alcé la mano, desenrosqué el foco quemado y puse el nuevo en su lugar. El accesorio hizo un clic suave y la luz llenó el porche firme, cálida e inmediata. Adentro las risas subían y bajaban como olas. Nadie me había visto. Al retroceder vi a Valeria por la ventana. Se veía cansada bajo su sonrisa cuidadosa, sus ojos parpadeando hacia la puerta, como si hubiera sentido algo, un eco, un cambio en el aire. Por medio segundo pensé que saldría. No lo hizo. Elvira habló entonces lo bastante fuerte para que todo el cuarto escuchara. Es una bendición tener un hogar familiar como este. Se siente tan arraigado. Valeria asintió. Sus labios se movieron, pero no pude escuchar su respuesta. Me giré antes de tener que hacerlo. En la banqueta la luz del sol atrapó el foco nuevo, haciendo que el cristal brillara como una gota de miel. Casi parecía orgulloso de sí mismo brillando sobre un umbral, que ya no me daba la bienvenida. Pero no sentí amargura, solo certeza. La luz seguiría encendida mucho después de que los invitados se fueran, después de que los elogios de Elvira se desvanecieran en polvo. Sería lo único en ese porche que recordaría quién lo mantuvo brillando todos esos años y quién tenía el poder de apagarlo. El calor de la tarde traía el aroma de pasto cortado y madreselva cuando crucé la calle hacia el porche de Rosa Guzmán. Su puerta de malla estaba abierta y podía verla sentada en su silla de mimbre, con una jarra de té helado sudando sobre la mesa a su lado. Rosa tenía 72 años y era más aguda que cualquiera que conociera. Había vivido en el vecindario más tiempo que yo y recordaba cada casa, cada familia, cada chisme que valía la pena contar. Jimena Alcázar, dijo dejando su libro. Ya me preguntaba cuándo volvería a ver ese paso conocido. ¿Te andabas escondiendo? No escondiéndome, dije. Solo reagrupándome. Me sirvió un vaso antes de que pudiera negarme y me indicó que me sentara. El hielo tintineó suavemente, un sonido reconfortante. Pasé por tu casa el otro día, dijo Rosa estudiándome por encima de sus lentes. O debería decir lo que solía ser tu casa. Se veía animada. Carros por todos lados. ¿Tu hija entreteniendo? Asentí. Su suegra más que nada. Valeria juega a la anfitriona para mantener la paz. Rosa tarareó. Esa mujer Elvira. ¿Verdad? La conocí una vez en el club de jardinería. De las que pulirían plata que no es suya. Su tono me hizo reír a pesar de mí misma. ¿Recuerdas? Continuó. Cuando tu esposo arregló él mismo las vigas del porche. Le dije que estaba loco por hacerlo con esa humedad. Solo sonrió y dijo, si no arreglo lo que es mío, ¿quién lo hará? Tomó un sorbo de su té y me miró por encima del borde del vaso. Construiste historia en esa casa, Jimena. No dejes que nadie la reescriba. Las palabras se asentaron en mí lentamente como el calor tras un escalofrío. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escucharlas. No quiero recuperarla por despecho, dije en voz baja. Solo quiero que las cosas se arreglen. Los papeles nunca se transfirieron. La casa sigue siendo mía legalmente. Podría desalojarlos, pero no es lo que quiero. Rosa asintió paciente como siempre cuando se decía algo real. Entonces, ¿qué quieres? Arrendarla, dije. Hacerlo oficial. Si se quedan, que paguen renta. Si se van, la rentaré a alguien que la necesite. Ya terminé de fingir que es compartida. Su sonrisa se curvó lenta y segura. Eso no es venganza, querida. Es equilibrio. Extendió la mano y palmeó la mía. Siempre has sido una luchadora silenciosa. Algunos usan martillos. Tú arreglas con gracia. No empieces a gritar, ahora solo hará que piensen que aún pueden definirte. Las cigarras comenzaron su coro vespertino llenando la pausa entre nosotras. Vi que la luz del porche funcionaba de nuevo, dijo. ¿Volviste, verdad? No respondí, pero leyó la verdad en mi cara. Bien, dijo simplemente. Algunas cosas merecen brillar. Por un rato nos sentamos sin hablar, viendo la luz cambiar en el patio.
Rosa volvió a llenar nuestros vasos el té más oscuro, ahora que el sol bajaba. «¿Sabes?», dijo su voz más suave. «Recuerdo cuando Valeria era pequeña, corría descalza por ese porche con el pelo suelto, llamándote su heroína. La vida es curiosa. Los mismos corazones que te quieren una vez pueden olvidar tu nombre cuando el orgullo se pone ruidoso. Mío». Miré el anillo de condensación que dejó mi vaso en la mesa y lo tracé con el dedo. «Tal vez lo recuerde», dije. «O tal vez no. De cualquier modo yo recordaré quién soy». Rosa sonrió. «Eso es lo que importa». Cuando regresé a casa más tarde, la luz del atardecer pintó la calle de dorado y el aire olía ligeramente a sal del malecón. Pensé en las palabras de Rosa, la diferencia entre venganza y equilibrio, entre gritar y mantenerse firme. Por primera vez en mucho tiempo no cargaba enojo, cargaba certeza. Fue Rosa quien primero me contó lo que pasó, aunque ya había sentido el temblor en el aire, antes de que dijera una palabra. «Estuvieron en el banco ayer», dijo por teléfono su voz con un toque de satisfacción silenciosa. «Emiliano y tu chica. Me lo dijo mi sobrina que trabaja ahí. Entraron vestidos como de revista, salieron como si hubieran tragado vinagre». Le agradecí aunque mi garganta se había secado. Sabía lo que eso significaba. Arturo había presentado la verificación del fideicomiso en el registro la semana anterior. La propiedad ahora estaba blindada intocable sin mi autorización. Valeria y Emiliano debieron haber ido a refinanciar, pensando que podían incluir sus deudas en la casa. A mediodía mi celular empezó a vibrar de nuevo. Llamadas de números desconocidos. Un mensaje de Valeria. «Puedes llamarme, es importante». No respondí. Pasé la tarde en el mercado fingiendo normalidad, comprando higos pan, un frasco de miel. Los vendedores me saludaron cálidamente. Ninguno sabía que un colapso privado estaba ocurriendo a pocas calles. Cuando regresé al departamento, serví té y me senté junto a la ventana esperando la próxima onda. No tardó mucho. A las 4 mi celular sonó de nuevo. Esta vez el nombre de Elvira destelló en la pantalla. No había guardado su número, pero reconocí el código de área de Ciudad del Carmen y la audacia ensayada de su voz en cuanto habló. «Jimena», comenzó con tono cortante, «parece que hay una confusión con los registros de la propiedad. El banco insiste en que el título sigue bajo tu fideicomiso». «Así es», dije. Dudó como si hubiera roto una regla tácita al confirmarlo. «Seguro es un descuido. Valeria y Emiliano han hecho mejoras extensas. Todos asumimos que la propiedad se había transferido hace tiempo». «Asumieron», repetí. Su silencio fue afilado. Luego con compostura forzada. «Seguro no pretendes sujetarlos a un tecnicismo. Somos familia». «La familia no borra firmas, Elvira», dije. «Las honra». Casi pude escuchar su inhalación firme e indignada. «Estás complicando esto innecesariamente». «No», dije, «lo estoy corrigiendo». Colgó sin despedirse. Esa noche caminé hacia el malecón con la marea baja y el aire cargado de un leve olor a hierro y sal. Las gaviotas rozaban la superficie del agua. Me senté en una banca y dejé que la calma me absorbiera. En algún lugar al otro lado de la ciudad, imaginabas a Elvira paseando por su cocina a Valeria, sentada en la mesa, intentando entender qué salió mal a Emiliano, buscando soluciones rápidas en su celular. Podía imaginar cada detalle: la copa de vino sudando en la mano de Elvira, la discusión susurrada entre Valeria y su esposo, la fría certeza de que la vida que construyeron estaba sobre terreno prestado. Esa noche Rosa llamó de nuevo. «Están furiosos», dijo. «Parece que el oficial de préstamos explicó que el fideicomiso hace imposible el refinanciamiento. Tu nombre es el único registrado». Elvira intentó llamar a su abogado, pero él lo confirmó. Ella le dijo que nunca firmó los papeles de transferencia porque era solo una formalidad. El hombre se rió. Sonreí débilmente. «La formalidad puede ser una fortaleza», dije. Después de colgar apagué la lámpara y me senté en la oscuridad del resplandor de la farola colándose por las persianas.
No estaba orgullosa ni vengativa. La sensación era más tranquila que eso. Era la paz que viene cuando algo simplemente vuelve a estar bien después de tanto tiempo de estar mal. Por la ventana abierta casi podía escuchar el sonido lejano de una tormenta, formándose lejos en el mar aún no visible, solo la promesa de ella. Pensé en Valeria, mi hija, dándose cuenta por primera vez que la propiedad no se hereda por arrogancia ni apariencias, sino por esfuerzo y respeto. Y mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos firmes y familiares, susurré a la habitación no en triunfo, sino en verdad. La casa siempre supo a quién pertenecía. La cocina de Rosa siempre olía a pulidor de limón y algo recién horneado. El espacio se sentía neutral, cálido, firme, intocado por el caos de mi familia. Cuando le pedí que nos reuniéramos ahí, simplemente asintió. «Si vienen por un té, sacaré la vajilla buena», dijo. Valeria llegó primero con los ojos bordeados de cansancio. Su cabello estaba recogido demasiado apretado, su blusa arrugada en el hombro. Sonrió al verme, pero no llegó a sus ojos. «Mamá», dijo vacilante. «¿Te ves? Bien». Serví su té. «Lo estoy», dije. Emiliano entró detrás, celular en mano, tocando la pantalla como si buscara una salida. Elvira llegó última con un leve aroma que sagardenia, siguiéndola como si fuera un derecho. Se comportaba como si la silla en la que se sentaba debiera disculparse por ser de madera simple en lugar de terciopelo. Rosa lo saludó con cortesía ensayada. «¿Crema o limón?», preguntó. Elvira declinó ambos. Emiliano murmuró algo sobre evitar el azúcar. Valeria no dijo nada. Esperé hasta que el té estuvo servido y el silencio se asentó lo suficiente como para sostenerse. Luego desplegué los papeles en la mesa. Arturo había ayudado a preparar los 2 documentos simples, claros y legales. «Quise que nos reuniéramos aquí», comencé, «porque esto no es sobre castigos, es sobre claridad. El fideicomiso me da la propiedad total de la casa. Han estado viviendo ahí sin un acuerdo formal, lo que complica las cosas para todos. Quiero resolver eso hoy». Los dedos de Valeria se apretaron alrededor de su taza. «¿Quieres decir que nos estás desalojando?» «No», dije. «Les estoy ofreciendo una opción. Un arrendamiento de 6 meses a una tarifa justa con la renta depositada en el fideicomiso o un aviso de desalojo en 60 días. Ambas opciones son legales y están documentadas. Ustedes deciden cuál encaja mejor». Elvira soltó una risa corta, frágil como cristal. «No puedes esperar que tu propia hija pague renta. Eso es absurdo». La ceja de Rosa se alzó ligeramente, pero no dijo nada. Emiliano finalmente levantó la vista. «Hemos invertido en esa casa», dijo. «Remodelamos, amueblamos, la mantuvimos». «¿Con dinero de quién?», preguntó Rosa en voz baja. Emiliano se sonrojó. «Ese no es el punto». «Lo es», dije con calma. «Han disfrutado de la propiedad gratis por 2 años. Solo pido estructura. Los límites protegen a todos». La voz de Elvira se agudizó. «Esto va más allá de los límites. Es crueldad disfrazada de burocracia. Haremos que nuestro abogado revise esta tontería». Antes de que pudiera responder, mi celular, colocado boca abajo junto a los papeles, vibró. El nombre de Arturo iluminó la pantalla. Lo tomé y puse el altavoz. «Hola, señor Alcázar», dijo su voz clara y tranquila. «¿Están con usted?» «Sí, Arturo. Estamos en la cocina de Rosa». «Excelente. Quiero confirmar para que todos entiendan. Los documentos reflejan términos de ocupación legales bajo el fideicomiso familiar Alcázar. La señora Alcázar conserva todos los derechos como propietaria. El arrendamiento propuesto es estándar y generoso. Si se rechaza el aviso formal de desalojo, procederá por los canales adecuados». Elvira se recostó su compostura tambaleándose. «Has involucrado a un abogado». «Involucré protección», dije. Arturo continuó. «Nada aquí es adversarial. Es administrativo. Pero no se equivoquen. Es vinculante. Enviaré copias digitales para su revisión. Por favor, respondan en 10 días hábiles».
Valeria me miró los ojos vidriosos pero desafiantes. ¿Realmente hiciste esto? Realmente tuve que hacerlo, dije suavemente. Me enseñaste una vez que el silencio no arregla nada. Nadie habló por un largo momento. Rosa se levantó, volvió a llenar la tetera y la puso de nuevo con un leve tintineo. El sonido rompió la tensión como un himno tras un trueno. Cuando Arturo terminó la llamada, doblé los papeles y los deslicé hacia Valeria. «Tienen tiempo para pensar», dije. «Tómenlo». Elvira se puso de pie abruptamente murmurando algo sobre una desgracia y salió hacia la puerta. Emiliano la siguió ofreciendo disculpas que sonaban más a hábito que a remordimiento. Valeria se quedó. «Nunca quise que llegara a esto», susurró. «Lo sé», dije. «Pero llegó. Y ahora empezamos de nuevo con verdad». Cuando se fue, Rosa exhaló suavemente y palmeó mi mano. «No alzaste la voz ni una vez», dijo. «No lo necesitaba», respondí. La ley habló por mí. El té se había enfriado, pero lo bebí de todos modos, dejando que el amargor se asentara como paz. Para el final de la semana, la campaña de encanto de Elvira había comenzado. Empezó con una publicación en sus redes sociales algo pulido y vago. Una foto sonriendo junto a Valeria, enmarcada por bugambilias, con el pie de foto. La familia significa paciencia cuando los mayores pierden el rumbo. Rosa me envió una captura de pantalla con la nota «Está pescando simpatía». No respondí. Arturo me había advertido que esto vendría. «La gente como ella no pelea primero en tribunales», dijo. «Pelea en público». 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. La voz de Elvira melosa al principio llenó la línea. «Jimena, querida, solo estoy contactando para aclarar este pequeño malentendido antes de que escale. Hablé con algunas personas, amigos, en la junta de planificación, mi primo que maneja asuntos inmobiliarios, y todos coinciden en que esto puede resolverse en privado. No querrás que se vuelva un desastre, ¿verdad? Me gusta que las cosas estén en orden», dije con calma. Por eso presenté todo por los canales adecuados. Hubo una pausa, luego un suspiro pesado con decepción ensayada. «Siempre fuiste orgullosa. Pero esto se siente innecesario. La gente hablará, ¿sabes? Ya lo están haciendo. Valeria está terriblemente avergonzada». «Valeria no tiene nada de qué avergonzarse», respondí. «Tiene opciones. Eso es más de lo que muchos tienen». La voz de Elvira se agudizó, la dulzura rompiéndose. «Estás haciendo el ridículo. Si persistes tendré que buscar un remedio legal. He guardado registros de nuestras contribuciones financieras, mantenimiento, muebles, jardinería, más que suficiente para argumentar equidad. Ese es tu derecho», dije. «Y es mi derecho dejar que mi abogado responda». Rió entonces frágil y aguda. «Tu abogado, por favor. Esto no es sobre papeles, Jimena. Es sobre decencia». Cuando colgó dejé que el silencio se asentara. Luego marqué a Arturo. «Amenazará antes de presentar algo», dijo con calma. «Suele pasar. Envíame cada mensaje, cada declaración. Prepararé una respuesta». 3 días después, Elvira intentó otro enfoque, esta vez a través de conocidos. Un vecino me detuvo fuera del mercado, diciendo que había oído que la pobre señora Alcázar había sido engañada por un abogado insistente. Otra mujer, una excompañera de trabajo de Valeria, me envió un correo preguntando si necesitaba ayuda para encontrar un cuidador. La implicación era clara. Elvira no solo cuestionaba mis motivos, cuestionaba mi mente. Cuando se lo conté a Arturo, rió suavemente. Clásica distracción. Desacreditar la credibilidad, no el reclamo. «No te preocupes. Tengo algo para ella». A la mañana siguiente Arturo envió una carta al abogado de Elvira, corta, clínica y devastadoramente precisa. Detallaba la fecha de creación del fideicomiso, el registro legal continuo de la propiedad y el historial financiero, que probaba que no se había hecho ninguna inversión externa por parte de los ocupantes. Terminaba con una línea final. «Por favor, informe a su cliente que la difamación tiene sus propias consecuencias».
Por la tarde las publicaciones desaparecieron. Elvira guardó silencio en línea, pero Valeria no. Vino a verme esa noche sola, su rostro pálido bajo la luz del porche de rosa. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su confianza suavizada, sus palabras vacilantes. «Ella dijo que estás siendo manipulada», susurró Valeria. «Que no entiendes lo que pasa». «¿Y tú qué piensas?», pregunté. «Pienso», dijo con la voz temblando, «que tiene miedo. Y no sé si es por perder la casa o por perder el control». Se sentó a mi lado en el escalón, sus manos apretadas en su regazo. Por primera vez no parecía una mujer defendiendo su orgullo, sino una hija intentando encontrar su lugar en medio de la tormenta de alguien más. «Mamá», dijo en voz baja. No sabía qué tan profundo estaba metida. Las tarjetas, los préstamos. Lo esconde, detrás de todo. No dije nada. La verdad ya no necesitaba mi ayuda, se estaba revelando sola. Cuando Valeria se fue, me quedé un rato más en el porche, el aire de la noche pesado con jazmín. En la distancia un trueno retumbó sobre el malecón, suave pero cierto, el sonido de una presión rompiéndose. Y por primera vez no era yo la que contenía el aliento. Valeria llamó la mañana siguiente. Su voz era tranquila, despojada de su brillo habitual. «¿Podemos hablar?», preguntó. «Solo nosotras». Acepté, pero elegí el lugar con cuidado, un pequeño café cerca de la laguna del Carmen, con sillas desparejadas y tazas pintadas a mano, donde nadie se esforzaba demasiado por impresionar. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, las manos alrededor de una taza que no había tocado. Sus uñas estaban sin pintar por primera vez. El brillo se había desgastado. Levantó la vista cuando me senté. «¿Te ves en paz?», dijo como si la sorprendiera. «La paz es barata cuando dejas de rentarla», respondí. La broma cayó suavemente entre nosotras, y por primera vez en meses sonrió. Nos sentamos en silencio por un rato, el sonido de cucharas contra cerámica, llenando los espacios que no sabíamos cómo llenar. Finalmente dijo: «He estado recordando cosas últimamente. Cosas pequeñas». Sus dedos trazaron el borde de la taza. «Tú trabajando turnos dobles. Yo rogando por esos zapatos rojos que todos tenían en secundaria. Dijiste que esperaríamos al día de pago, pero de alguna manera estaban en mi cama a la mañana siguiente. Lo recuerdo», dije. «Los usaste todos los días hasta que se rompieron las puntas». Rió quedamente. «Ni siquiera sabía que ese mes dejaste de comprar tus medicinas para pagarlos. Rosa me lo contó después. Dijo que tú habías dicho que valía la pena». La miré realmente. La miré a la mujer que había pasado años buscando una aprobación que nunca duraba. Sus rasgos aún cargaban a la niña que alguna vez fue, pero el miedo bajo su encanto era nuevo. «Quería que me quisieran», dijo de pronto. Su voz se quebró en la palabra ellos. Elvira, sus amigos, ese mundo. Pensé que si encajaba, si seguía el juego, finalmente me verían como algo más que la chica que se casó con alguien de arriba. «¿Y lo hicieron?», pregunté. «No», susurró. «Me vieron a través de todos modos, pero reí cuando te llamó la empleada porque pensé que si no lo hacía, ese desprecio caería sobre mí, y no podía soportarlo». Sus ojos brillaban, pero no lloró. «Debes odiarme», dijo suavemente. Negué con la cabeza. «El odio es para extraños. Eres mi hija. Sé lo que el miedo puede hacer». Bajó la mirada avergonzada. «No sé cómo arreglarlo». «¿Empiezas?», dije. «Por quererte más a ti misma que lo que quieres que otros te quieran. Ahí comienza la dignidad. Y cuando la tienes, dejas de pedir prestado tu valor a cuartos que no te merecen». Su mano tembló alrededor de su taza. «¿Crees que puedo cambiar?». «Creo que ya empezaste al venir aquí», dije. «Pero no puedo hacerlo por ti. He pasado mi vida haciéndolo por ti». Las palabras no eran crueles, eran simples, honestas. Valeria asintió mordiendo su labio. «Emiliano dice que deberíamos esperar a que las cosas se calmen».
pero no creo que lo hagan. Creo que el mundo de Elvira está construido sobre pánico. Ella tiene miedo de perder su reflejo. Dije, y no tienes que pararte a su lado para probar que existes. Por un largo rato solo nos sentamos ahí, la luz de la mañana cayendo sobre la mesa suave y sin pretensiones. Cuando el mesero trajo la cuenta, Valeria la alcanzó. «Déjame», dijo. «Por favor». La dejé. No por el precio, sino porque vi lo que significaba su primer pequeño acto de propiedad. Cuando nos levantamos para irnos, dudó sus ojos húmedos pero firmes. «Mamá, lo siento por reírme esa noche». «Lo sé», dije tocando su brazo suavemente. «Ahora asegúrate de que la próxima vez que rías sea por la razón correcta». Afuera la ciudad zumbaba con el ritmo lento de finales de primavera. Valeria caminó unos pasos adelante mirando atrás una vez, como para asegurarse de que aún estaba ahí. Lo estaba, y por primera vez pareció creerlo. El camión de mudanzas llegó una mañana gris que olía a lluvia. Desde el porche de Rosa al otro lado de la calle vi cómo la casa que una vez latió con el ruido de mi familia se mantenía inmóvil, bajo la luz nublada. Las bugambilias se inclinaban por la tormenta de anoche. Incluso la luz del porche, la que yo misma reemplacé, parecía más tenue, aún encendida, pero cansada. Valeria y Emiliano estaban en el patio doblando cajas de cartón, sus movimientos rígidos y silenciosos. Elvira pareció última, impecable como siempre, aunque su perfección ahora parecía frágil, como una muñeca de porcelana llevada por una guerra. Hablaba poco con nadie, solo dando órdenes a los de la mudanza, en tonos cortantes. Las pulseras de plata en su muñeca tintineaban ligeramente, cada vez que gesticulaba como restos de una autoridad que ya no aplicaba. Rosa estaba sieta a mi lado, con los brazos cruzados, un trapo metido en una mano. «Parece que la marea finalmente se fue», murmuró. No respondí. Ver la vida de mi hija reducida a cinta y cajas no era un triunfo, era algo mucho más complicado. Justicia, quizás, pero con su propio peso. A mediodía el driveway estaba medio vacío. Emiliano cargó lo último de los utensilios de cocina con la mandíbula tensa a sus ojos, evitando los míos, incluso desde el otro lado de la calle. Había envejecido de repente, como si una sola verdad hubiera deshecho años de fingir. Valeria salió entonces, sosteniendo una pequeña caja de madera. Caminó lentamente por la calle, su impermeable desabotonado, el cabello suelto contra sus hombros. Cuando llegó al porche se detuvo en los escalones como hacen los niños cuando temen entrar a un cuarto que alguna vez les perteneció. «Quise darte esto», dijo ofreciendo la caja con ambas manos. La tomé. La tapa era suave y ligera, y cuando la abrí, encontré uno de mis viejos aretes de perla anidado en un trozo de papel de seda. No lo había visto en años. «Lo encontré bajo la mesa del comedor», dijo Valeria suavemente. «Esa noche». Las palabras quedaron suspendidas, frágiles y pesadas a la vez. Recordé esa noche también cómo la luz de la lámpara de araña se fracturaba en las copas de vino, la risa que se sentía como escarcha en la piel. Estaba parada junto a esa mesa cuando Elvira me llamó la empleada. Debí haber rozado la silla soltando el arete. Rodó perdido bajo el silencio que tragué. Los ojos de Valeria brillaban. Quise devolverlo antes. Supongo que no estaba lista. Cerré la caja suavemente. «Es solo un arete», dije. Negó con la cabeza. «No, no lo es. Es lo único que cayó cuando dejaste de ser invisible». La honestidad en su voz rompió algo dentro de mí. No dolor, no alegría. Algo más como liberación. Extendí la mano y toqué su mejilla apartando una gota de lluvia, o tal vez una lágrima. «Estás aprendiendo», dije. Detrás de ella Elvira llamó con brusquedad. «Valeria, tenemos un horario». Valeria se giró ligeramente pero no se movió. «No viene con nosotros», dijo en voz baja. Encontró un lugar en Playa Norte, más pequeño cerca de sus amigas. Asentí. «Entonces déjala ir». Elvira no miró atrás cuando se fue. Subió a su auto, cerró la puerta con una precisión que sonaba a final, y se alejó sin decir palabra.
Valeria se quedó un poco más. Estaremos con amigos hasta que encontremos algo. Quizás algo más sencillo esta vez. Lo sencillo no es fracaso, dije. Es lo que hace posible respirar. Sonrió débilmente. Tú siempre haces que las cosas suenen como si importaran. Porque importan, dije. Incluso esto. Cuando finalmente volvió al camión parecía más pequeña, pero más ligera, como si al fin hubiera soltado algo. La lluvia comenzó de nuevo suave, al principio, luego más constante. Me quedé ahí mirando hasta que la última caja desapareció en el camión y la calle quedó vacía. Más tarde, cuando entré a la cocina de Rosa, puse la caja de madera en su mesa. La perla dentro brillaba débilmente bajo la luz de la tarde. La toqué una vez, luego cerré la tapa. No había satisfacción ni amargura, solo una gracia silenciosa y dolorosa, la que llega cuando la última ilusión se va, y lo que queda es real, desnudo y finalmente honesto. El aire en la oficina de Arturo olía ligeramente a cedro y tinta, como a veces huele el logro cuando se ha ganado en lugar de regalado. La luz del sol se derramaba sobre la mesa de conferencias, calentando el montón ordenado de documentos frente a mí. Cada página era nítida, marcada con pequeñas banderas azules indicando dónde necesitaba mi firma. Arturo se recostó en su silla, una taza de café en la mano, observándome con esa paciencia tranquila que me había sostenido desde el principio. Una vez que firmes es oficial, dijo. Nuevos inquilinos, nuevo contrato, nuevo comienzo. Asentí destapando la pluma. ¿Y el fondo? Ya está arreglado, respondió. El 15% de la renta mensual va directamente al fondo legal para mujeres de Ciudad del Carmen. Ayudará a Sitch y a otras mujeres a navegar casos como el tuyo, injusticias silenciosas, que necesitan papeles, no gritos. Sonreí débilmente. ¿Recuerdas todo lo que dije? Ese es mi trabajo, dijo. Pero tú lo hiciste fácil. Nunca quisiste venganza. Quisiste estructura. Eso es más raro de lo que la gente piensa. La pluma se sentía más pesada de lo que parecía. Mientras comenzaba a firmar mi nombre, una vida entera de momentos parecía descansar en la curva de cada letra, años de trabajo invisible, de mantener las luces encendidas, de creer que la dignidad no necesitaba público. Cada trazo sentía como cerrar algo y abrir algo completamente distinto. Cuando terminé, Arturo recogió los documentos en una pila ordenada, golpeándolos contra la mesa para alinear los bordes. «No solo ganaste, Jimena», dijo sonriendo. «Reconstruiste». Afuera de su ventana, Ciudad del Carmen brillaba en la luz de la tarde. Los campanarios, las calles empedradas, el ritmo lento de una ciudad que había aprendido a vivir con sus fantasmas. Pensé en cuántas mujeres como yo habían caminado estas calles, constructoras, cuidadoras, arquitectas invisibles de la comodidad de otros, y cuán pocas habían reclamado realmente sus propios nombres en papel. Al levantarnos, Arturo ofreció su mano. «¿Sabes?», dijo, «la mayoría viene enojada. Tú viniste en silencio. Por eso funcionó». «Silencio», dije. «No es lo mismo que debilidad». Rió suavemente. «No, no lo es. Es el sonido de alguien que ya conoce la verdad». Le agradecí y salí con una carpeta bajo el brazo. Los papeles dentro no se sentían como victorias, se sentían como un equilibrio restaurado. El aire de la noche estaba pesado con el olor a lluvia, las calles brillantes y resbalosas. Tomé el camino largo a casa pasando por la imprenta, donde las prensas zumbaban su ritmo constante, bajo mi departamento. En la ventana la joven empleada Mara, la sobrina del dueño, estaba cerrando, tarareando para sí misma, mientras apilaba sobres. Me vio y saludó. «¡Gran día!», gritó a través del cristal. «El más grande», dije. Me detuve en el café de la esquina y compré 2 pastelitos, uno para ella y uno para mí. Se sentía bien marcar el día con algo pequeño y dulce. Cuando regresé al departamento, el aire dentro parecía más ligero, como si las paredes también hubieran estado esperando este momento. Puse la carpeta en la mesa junto a mi taza y abrí la ventana.
Las campanas lejanas de San Francisco marcaron la hora 6 tonos lentos, claros y tranquilos. Desde la ventana podía ver el tejado de mi antigua casa, 2 calles más allá. La luz del porche brillaba débilmente contra el crepúsculo firme como siempre. No sabía quién la habías encendido esta vez, quizás los nuevos inquilinos, pero no importaba. La luz ya no pertenecías a una persona. Pertenecías a la continuidad. Me senté y escribí una nota corta en la primera página de mi cuaderno. 22 de junio. Arrendamiento firmado. Fondos dirigidos. La casa sigue en pie. Yo también. Luego, casi sin pensar, añadí una línea más debajo. Tal vez la paz siempre fue una especie de trámite, algo que llenas, firmas y guardas, hasta que necesitas recordar quién eres. La pluma dejó una pequeña mancha de tinta, al final imperfecta y humana. La dejé secar, cerré el cuaderno y alcancé mi té, aún lo bastante tibio, para saborear la miel. La carta llegó un miércoles metida entre el montón usual de cuentas y catálogos. El sobre era azul pálido, mi nombre, escrito con la letra cuidadosa de Valeria en bucles deliberada, como si hubiera practicado antes de poner la pluma en el papel. Sin dirección de remitente, solo un sello postal de Playa Norte. Me quedé en la encimera un rato mirándola. No había temblor de temor esta vez, solo una quietud que se sentía ganada. La tetera silbaba suavemente detrás de mí, un recordatorio paciente del ritmo que había construido desde que todo cambió. Cuando el agua se enfrió, me senté en la pequeña mesa junto a la ventana. Deslicé mi dedo bajo la solapa y abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada cuidadosamente en tercios. La letra era inconfundiblemente suya, ligeramente inclinadas a la derecha, como si las palabras aún se inclinaran hacia el mundo, buscando aprobación. Mamá, no sé si esto te llegará antes de que pierda el valor para enviarlo. Gracias por enseñarme lo que realmente cuesta un hogar. No eran encimeras de mármol ni un nombre en el buzón. Era trabajo, paciencia y decencia. Y lo olvidé. Ahora lo veo. Espero que algún día dejes de recordarme por la noche en que reí y me recuerdes por intentar arreglarlo. Con cariño, Valeria. Leí 2 veces. Luego doblé la hoja con cuidado y la metí en mi cuaderno entre las páginas, donde una vez escribí sobre la cena, la misma entrada donde describí el sonido de las copas de cristal, y mi corazón rompiéndose silenciosamente al fondo. Se sentía correcto guardarlos juntos, la herida y la sanación una al lado de la otra. Afuera el sol de la tarde extendía dedos largos por las duelas del porche. El musgo español se mecía ligeramente en las palmeras brillando en la luz ámbar. Los pasos de Rosa sonaron detrás de mí, antes de que apareciera en la puerta de malla, trayendo una bandeja con 2 tazas de té y un platito de galletas de mantequilla. «Te llegó correo», dijo mirando la carta aún en la mesa. «Sí», respondí. Sirvió el té sus movimientos sin prisa. «¿De ella?» Asentí. Rosa no insistió. Nunca lo hacía. Solo me dio una taza y se acomodó en la silla junto a la mía. Por unos minutos bebimos en silencio. El único sonido el leve tintineo del porcelana y el zumbido de las cigarras despertando para la noche. Finalmente dijo: «Sabes, el perdón no siempre necesita testigos». Sonreí débilmente. Tal vez por eso funciona. «Volverá de nuevo», dijo Rosa mirando al horizonte. «El orgullo solo dura hasta que la soledad se muda». «No estoy esperando», dije aunque las palabras vinieron sin amargura. «Pero estaré aquí cuando esté lista. Esa es la diferencia entre las madres y todos los demás», dijo. Dejamos la luz del porche encendida incluso cuando somos nosotras las que nos fuimos. La luz afuera se había profundizado a un dorado suave, el tipo que Ciudad del Carmen guarda para sus horas más tranquilas. El aire olía ligeramente a lluvia que nunca llegó, solo promesa. Rosa alcanzó otra galleta partiéndola por la mitad. ¿Crees que lo dijo en serio? «Sí», dije. «Y creo que eso es suficiente». La brisa cambió trayendo el aroma de gardenias
desde algún lugar de la calle. El mundo se sentía pequeño, pero no confinado, contenido como algo finalmente en reposo. Cuando Rosa se fue, me quedé un rato más en el porche, la taza vacía enfriándose a mi lado. Saqué mi cuaderno de nuevo y escribí bajo la nota de Valeria. El perdón no borra el pasado. Deja que el futuro hable más alto. El cielo pasó de dorado a violeta, las primeras estrellas pinchando los bordes del crepúsculo. En algún lugar de la calle un niño rió un sonido tan ligero que podría haber flotado. Cerré el cuaderno y lo puse bajo mi taza, dejando que la condensación marcara la cubierta. La luz del porche se encendió automáticamente cuando el sol desapareció firme y cálida como una promesa silenciosa cumplida. El otoño llegó suavemente ese año del tipo que Ciudad del Carmen no pide permiso, solo se cuela por la noche pintando el aire con el olor a sal y humo de madera. La casa en la avenida Jacarandas se veía diferente ahora. Los setos estaban podados, el porche recién pintado, y risas salían por las ventanas abiertas. Los nuevos inquilinos, una joven pareja llamada Diego y Clara, tenían 2 pequeños que convirtieron el patio delantero en un reino de camiones de juguete y dibujos de gis. A menudo los miraba desde el porche de Rosa, al otro lado de la calle, donde mi té se mantenía tibio más tiempo en el fresco suave. Cada pocos días los niños me saludaban, sus palmas pegajosas con polvo de la banqueta. Una vez preguntaron si podían cortar las camelias. Les dije que sí, siempre que dejaran suficientes para las abejas. Una mañana al pasar en mi caminata, noté algo nuevo junto al timbre, una pequeña placa de latón pulida con un brillo suave. Hogar. Solo por invitación. No la había pedido. Clara debió haberlo hecho. Dijo que le gustaba la idea de límites que aún sonaran amables. Sonreí ante eso. Adentro pedí que una cosa se mantuviera intacta, la luz del porche. Se encendía cada atardecer como siempre lo había hecho. Ya no como un faro, sino como un recuerdo silencioso de presencia. Habían pasado meses desde la carta de Valeria. No habíamos hablado desde entonces, aunque la distancia ya no se sentía afilada. Era solo espacio necesario, respirable. Aún así, esa tarde cuando Rosa salió con su jarra de té y dijo: ¿Esperas compañía?, supe antes de girar la cabeza. Valeria venía por el sendero con un pequeño ramo de tulipanes blancos en la mano. Se veía mayor no en años, sino en suavidad. El tipo de suavidad que solo la honestidad trae. La encontré a medio camino en los escalones. «Hola, mamá», dijo un poco sin aliento. Estaba cerca y pensé en pasar si está bien. «Lo está», dije tomando las flores de sus manos. «Estás aquí por invitación». Su risa fue pequeña pero real, como el sonido de una reja abriéndose por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos juntas en el columpio del porche. El aire zumbaba con cigarras, el cielo amoratándose lentamente hacia la noche. Al otro lado del patio los niños de Diego jugaban a las atrapadas, sus gritos rebotando en las rejas. Valeria los miró en silencio. «Pasé por aquí antes», dijo. «¿Se ve? Feliz». «Lo está», asentí. Eso es todo lo que siempre quise para ella. Me miró. «¿La extrañas?» Miré la luz del porche encendiéndose firme y familiar. «No, todavía me recuerda. Eso es suficiente». Por un rato ninguna habló. El silencio entre nosotras se sentía diferente, ahora menos como distancia, más como espacio reconstruido desde adentro. Valeria puso sus manos en sus rodillas, luego dijo suavemente: «He estado pensando en lo que me dijiste sobre quererme primero a mí misma. Empecé a hacer voluntariado en un programa de vivienda en el centro. Se siente bien». Sonreí poniendo los tulipanes en un florero junto al columpio. «Eso es un comienzo. Estás aprendiendo qué significa un hogar cuando no está prestado». Asintió, los ojos húmedos pero firmes. «Creo que sí». Cuando las risas de los niños nos alcanzaron de nuevo, miró hacia ellos, luego a mí. «Me alegra que mantuvieras la luz. Algunas luces no pertenecen a las paredes», dije. «Pertenecen a las personas que aprendieron de ellas».
Nos quedamos hasta que el cielo se volvió ámbar, hasta que la primera estrella se mostró sobre las palmeras. Cuando finalmente se levantó, besó mi mejilla, susurró un adiós y caminó por el sendero lentamente como alguien que deja un lugar que finalmente entendió. La vi hasta que dobló la esquina. La luz del porche zumbaba sobre mí firme como la respiración. Al otro lado del patio, la placa de latón atrapó el último rayo de sol suave, dorada segura. Hogar. Solo por invitación. Me recosté en el columpio, crucé las manos en mi regazo y dejé que el silencio llenara el espacio que ella dejó atrás. Ya no era ausencia, era paz ganada y completa.